Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de un personaje de la novela El Sultán Suleimán o El Gran Sultán, que fue interpretado por Burak Özçivit, el mismo que hace de Osman en Kuruluş Osman. Me refiero a Malkokoglu Vali Bey, y para adelantarles algo, era primo del sultán Suleimán. Su nombre era Vali y provenía de la familia Malkokoglu. Esta familia era de origen serbia cristiana que con el avance del Imperio Otomano se convirtió al Islam. Se dice que uno de los antepasados de Vali Bey fue comandante de los sultanes Murat I y Bayaceto I, estando en la batalla de Kosovo de 1389 y de Nisépolis en 1396. Malkokoglu Vali Bey nació aproximadamente en 1495. Su padre fue Malkokoglu Yahya Pasha y su madre Hume Hatun, que era hija del sultán Bayaceto II. Por lo tanto, Vali Bey era primo del sultán Suleimán I. También tenía un hermano llamado Malkokoglu Mehmet Bey. Como era la costumbre en su familia, se educó para pertenecer al ejército otomano. Aunque no se sabe en qué año, pero siendo joven fue nombrado Janjah Bey de Smederevo en la actual Serbia. Ser Janjah Bey significa gobernador de un Janjah, que era una unidad militar administrativa. Aparte también era el líder de las fuerzas armadas de ese distrito. En 1521 participó en la batalla de Belgrado tomando la ciudad, y aunque los historiadores no se ponen de acuerdo, se cree que era el comandante de los Gazis, que en este caso se refiere a las personas que participaron en expediciones militares. Luego de la toma de la ciudad, se convirtió en Beylerbey de ese lugar, que sería Beys de Beys, el rango más alto en la jerarquía de administradores provinciales. En 1522 se casó con su prima Devletxah Hatun, con quien en principio tuvo un hijo llamado Mehmet como su hermano, que continuaría el trabajo de Vali Bey. Pero su reconocimiento más importante se da en 1526, siendo comandante de la caballería ligera Akinci, en la batalla de Moax, en ese momento Reino de Hungría, donde ganaría el Imperio Otomano. Hasta 1541 no se sabe bien qué estuvo haciendo Vali Bey. Algunos historiadores dicen que siguió como Beylerbey de Belgrado y otros que Suleimán le pidió que vaya al palacio de Topkapi en Constantinopla siendo guardián de la habitación de Suleimán, pero es algo que no está verificado. En 1541 Suleimán anexa Buda, actualmente Budapest, Hungría, y nombra Beylerbey de ese lugar a Vali Bey. Y acá viene el tema de cuándo falleció, porque muchos dicen que fue en 1548 en Buda, mientras que hay otros datos de que estuvo como comandante del gran visir Sokolu Mehmed Pasha en la campaña safávida de 1554, y luego de eso ya no hay más datos de Vali Bey. El lugar donde está enterrado, lamentablemente no lo pude encontrar. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado el video. No se olviden su like y de compartir, y si quieren alguna biografía, solo me escriben. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.